Y arrancamos con este ejercicio. Este ejercicio es el número 9 del compilado, obviamente corresponde a lo que es la unidad 3, ¿sí? Unidad 3, recuerdan qué incluía, digamos, cuáles eran los temas que se tomaban o que entraban en la unidad 3. Bueno, teníamos principalmente TREPEV, ¿sí? Que es algo dentro de todo sencillo. Básicamente es recordar la tablita en la que, según el número de grupos electrónicos compartidos y el número de grupos electrónicos libres, uno puede determinar la geometría electrónica y la geometría molecular, obviamente de una molécula, y el ángulo de enlaces. Y eso era básicamente TREPEV. Bastante sencillo, tal vez un poco difícil de entender al principio, pero una vez que se ponen a hacer ejercicios es bastante más fácil. Después teníamos cuándo una molécula es polar, cuándo no es polar, eso era otra cosa que teníamos que tener en cuenta dentro de la unidad 3, ¿sí? Lo del momento dipolar. Y después teníamos por último, por anteúltimo en realidad, las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Es decir, cómo se relacionan las moléculas entre sí, ¿sí? Que teníamos puente hidrógeno, dipolo-dipolo y London, ¿sí? Dentro de las fuerzas intermoleculares. Y sabíamos que según el tipo de fuerza que lleve a cabo una molécula, perdón, ahí está. Según el tipo de fuerza intermolecular que lleve a cabo una molécula, la sustancia iba a tener distintas características. Por ejemplo, hay una razón por la cual hay sustancias que a temperatura ambiente son líquidas, o son sólidas, o son gaseosas, ¿sí? Tiene que ver con la intensidad de las fuerzas intermoleculares que sufren las moléculas que forman esa sustancia, ¿sí? Entonces, todo esto se relacionaba entre sí. Después, bueno, teníamos obviamente punto de ebullición, punto de fusión, conductividad y solubilidad, ¿sí? Solubilidad era fácil, sustancias polares se disuelven en sustancias polares y no polares en no polares, ¿sí? Eso era lo que había que recordar para definir, digamos, si dos sustancias eran solubles o si una sustancia era soluble en la otra o no, ¿sí? Bien, denme un segundito. Bien, ahora sí. Estaba contestando que una chica me estaba preguntando dónde estaba el link para entrar a Zoom. Siempre lo voy a estar subiendo a las historias, ¿sí? Porque como siempre genero una reunión nueva, lo tengo que poner. Siempre el día anterior o el mismo día lo voy a estar subiendo, así que revisen ahí para poder entrar. Bueno, vamos con este ejercicio entonces. Me dice, dadas las fórmulas de las sustancias, y voy a copiar la sustancia porque tan chiquito no sé qué tan bien lo verán. Bien, tenemos boro, bromo, 3. Esa es una de las sustancias. Después tenemos magnesio, flúor 2. Y después tenemos dióxido de carbono, ¿sí? Y además de estas sustancias tenemos 3 puntos de ebullición distintos, ¿sí? Un punto de ebullición, los voy a escribir acá arriba, es 91 grados centígrados. El otro punto de ebullición es 2260 grados centígrados. Y el último que aparece es menos 57 grados centígrados. Y me dicen asignar a cada una de las sustancias el valor que le corresponde. Lo que suele pasar con este ejercicio es que entran un poco en pánico y dicen, pero ¿cómo yo qué sé cuál es el punto de ebullición del dióxido de carbono? Ni idea. Bueno, la realidad es que no hay que saber, no es necesario que ustedes sepan cuál es el punto de ebullición. Lo que sí tienen que saber, porfa, mutense, ahí está. Lo que tienen que saber, entonces, es cuáles son las fuerzas intermoleculares que ejerce esta molécula con otras moléculas como ellas, ¿sí? Porque lo que queremos saber es el punto de ebullición o la relación entre los puntos de ebullición y estas 3 sustancias. Por ejemplo, sabemos que si una de estas sustancias hiciese, por ejemplo, puente hidrógeno, bueno, su punto de ebullición sería más grande que otra sustancia que no hace puente hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar.
Y acá hay una trampa muy común y es que nos olvidamos a veces de las características que tienen las sales, ¿sí? Los compuestos iónicos en general. Ustedes saben que las fuerzas intermoleculares son justamente fuerzas entre moléculas, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta los compuestos iónicos. Pero ¿qué es lo que pasa con los compuestos iónicos? Principalmente con las sales. Forman estructuras muy estables, ¿sí? Que son los cristales, por ejemplo, la sal de mesa, que nosotros usamos para salar la comida, son cristales, ¿sí? Son estructuras recontraestables y por lo tanto su punto de ebullición siempre va a ser más grande que el de cualquier otra molécula, ¿sí? Si ustedes tienen un punto de ebullición enorme, como por ejemplo este que aparece acá, lo primero que se tienen que fijar es si hay un compuesto iónico, si hay una sal en la lista, ¿sí? En este caso, ¿hay una sal en mi lista de 3 sustancias? Sí, hay una sal, porque fíjense que acá tenemos un metal y acá tenemos un no metal. Entonces, estamos en presencia de una sal. ¿Qué punto de ebullición le corresponde entonces a esa sal? 2260 grados centígrados, la más alta, siempre, ¿sí? No compite con las moléculas, siempre es la más alta de todas. Después tenemos otros dos puntos de ebullición que son 91 grados centígrados y menos 57 grados centígrados. Bueno, lo que sabemos es que menos 57 grados centígrados le va a corresponder a aquella sustancia que tenga la fuerza intermolecular más débil de todas, ¿sí? Y 91 grados centígrados le va a corresponder a la otra molécula. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para definir esto? Tenemos que analizar cuáles son las fuerzas intermoleculares que lleva a cabo cada una de estas sustancias. Empecemos con el dióxido de carbono. ¿Qué teníamos que hacer para determinar qué fuerza intermolecular lleva a cabo? Bueno, teníamos que hacer Lewis para poder averiguar si esta sustancia era polar o era no polar, ¿sí? Y en base a esto íbamos a determinar la fuerza intermolecular. ¿Por qué paso directamente a esto de ver polar o no polar? Bueno, porque no hay ninguna de estas dos, ¿sí? Ni esta hacen puente hidrógeno, ninguna de las dos. Recuerden que puente hidrógeno hacen aquellas moléculas que tienen hidrógeno unido a flúor, hidrógeno unido a oxígeno o hidrógeno unido a nitrógeno, ¿sí? Y no es el caso de ninguna de las dos, entonces ya puente hidrógeno lo descarto. Tenemos que ver dipolo-dipolo y London. Vamos a hacer entonces la Lewis del dióxido de carbono. Átomo central siempre es aquel que tiene la atomicidad impar, ¿sí? Y si tengo dos que tienen atomicidad impar, bueno, aquel que tiene atomicidad impar más chica. En este caso, carbono tiene atomicidad 1 y oxígeno 2, carbono va en el centro y alrededor van a estar los dos oxígenos, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el carbono en su última capa? Grupo 14, 4 electrones en su última capa. Los oxígenos, grupo 16, 6 electrones en su última capa. El carbono entonces necesita 4 electrones más para completar el octeto y cada oxígeno necesita 2 electrones más para completar el octeto. Por lo tanto, ¿qué tipo de unión vamos a hacer acá? Unión doble. ¿Sí? Unión doble de esta manera. Y tenemos cada oxígeno con 8 electrones y el carbono con 8 electrones. ¿Qué tenemos que determinar ahora? ¿Es polar esta molécula o no es polar? Bueno, esto lo vamos a determinar con una reglita muy sencilla. ¿El átomo central tiene pares electrónicos libres? No, no tiene pares electrónicos libres, ¿sí? Sus pares electrónicos, los pares electrónicos del carbono, son este y ambos son enlazantes, no tienen ningún par electrónico libre. ¿Los átomos que están alrededor del átomo central son iguales o son distintos? Son iguales, ¿sí? Son dos oxígenos exactamente iguales. Entonces puedo afirmar que esta molécula es no polar. ¿Por qué? Porque este oxígeno está tirando hacia allá, porque el oxígeno es más electronegativo, ¿sí? Y este otro oxígeno está tirando hacia allá de la nube electrónica. Pero ¿qué es lo que pasa acá?
Como son dos átomos exactamente iguales, tiran exactamente con la misma intensidad en direcciones opuestas. Por lo tanto, la suma, ¿sí? La suma de esta fuerza, que tiene, pongámosle, signo negativo, con esta fuerza que tiene, pongámosle, signo positivo, son opuestos porque están tirando en sentidos opuestos, esa suma da 0. Se cancela entonces la fuerza y el dióxido de carbono es una molécula no polar, es decir, la nube electrónica no está desplazada para ninguno de los dos lados, ¿sí? Sino que se reparte uniformemente a lo largo de toda la molécula. Si esta molécula es no polar, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, podemos decir que lleva a cabo solamente un tipo de fuerza intermolecular. Este tipo de fuerza intermolecular es London. ¿Sí? Recuerden que London lo lleva a cabo toda molécula hace London, ¿sí? Pero si es no polar, no puede hacer otra cosa más que London. No puede hacer obviamente dipolo-dipolo y tampoco puede hacer puente hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir que el punto de ebullición de menos 57 grados corresponde al dióxido de carbono. ¿Está? Y también esto lo podemos afirmar porque la molécula tiene poquitos electrones, porque recuerden que la fuerza de London es más intensa cuanto más electrones tiene la molécula, ¿sí? En este caso, tiene poquitos electrones la molécula, no tiene muchos, y entonces va a ser un London débil. Y esa es la razón por la cual a temperatura ambiente el dióxido de carbono es gaseoso, ¿sí? Fíjense su punto de ebullición, menos 57 grados, muy, muy bajo, ¿está? Vamos con la otra. Ya sabemos obviamente que al boro-bromo 3 le corresponden los 91 grados centígrados de punto de ebullición, ¿no? Por descarte, pero de todas formas vamos a hacer Lewis para confirmar, ¿está? Porque yo no sé, a simple vista no tengo idea si está haciendo London, si es dipolo-dipolo, no tengo idea. Lo único que sé es que puente hidrógeno no está haciendo, ¿sí? Pero vamos a confirmar, vamos a ver qué tipo de fuerza intermolecular está haciendo esta molécula. Tenemos boro como átomo central, ¿sí? Boro como átomo central porque recuerden siempre que es atomicidad más chica e impar, ¿sí? En este caso tenemos dos impares, 1 y 3. La más chica va a corresponder entonces al átomo central. Tengo el boro acá y tengo bromo alrededor, ¿sí? Bromo acá y bromo acá. Bien, el boro es una sustancia extraña, ¿está? ¿En qué grupo está? Está en el grupo número 13, tiene 3 electrones en su último nivel, o sea, son esos los 3 electrones que utiliza para generar uniones. Y lo que tiene de loco el boro, y siempre lo tienen que recordar, porque es también un error muy común, es que se llena con 6 electrones, ¿sí? Es decir, el boro tiene 1, 2, 3. Y para llegar a la estabilidad no necesita llegar a 8 electrones, necesita llegar a 6 electrones. Y es por eso que puede formar esta molécula, ¿sí? El bromo comparte uno de sus electrones. Recordemos que el bromo tiene 7 electrones en su último nivel, forma parte del grupo 17. Y de esta forma se arma, digamos, esta molécula, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, ¿esta molécula es polar o es no polar? Según la regla que yo les acabo de pasar. ¿Es polar o es no polar? ¿Qué dicen? Bueno, fijémonos, ¿sí? Fijémonos, ¿cuál era la regla? Átomo central. ¿Tiene pares electrónicos libres? No, no tiene pares electrónicos libres, ¿sí? No tiene pares electrónicos libres el átomo central, pero hay otra pregunta que le tenemos que hacer a la molécula para saber si es o no es polar. Lo que nos tenemos que fijar es si los átomos que rodean al átomo central son iguales o son distintos. Y en este caso son iguales,
¿sí? Tengo 3 bromos rodeando al átomo central, ¿está? Entonces, ¿qué podemos decir del boro bromo 3? Es una molécula no polar, es no polar igual que el dióxido de carbono. Y entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué tipo de fuerza intermolecular hace esta molécula? Bueno, esta molécula hace London. Y ahí viene el problema. Uno dice, bueno, entonces, ¿cómo sé que el dióxido de carbono tiene menos 57 grados de punto de ebullición y que el boro bromo 3 tiene 91 grados de punto de ebullición? ¿Cómo hago para deducirlo? Bueno, por lo que les dije recién, por el número de electrones, ¿sí? La London que lleva adelante el dióxido de carbono es mucho más débil que la London que lleva adelante el boro bromo 3. ¿Por qué? Por la cantidad de electrones que tienen cada una de las moléculas. Y el boro bromo 3 tiene más electrones que el dióxido de carbono y por lo tanto su London es más intensa, lo que hace que su punto de ebullición sea más alto. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Bueno, pasamos al ítem B, entonces. Si no hay ninguna duda con este ejercicio, déjenme que borre y pasamos al ítem B. El ítem B me dice indicar cuál de las sustancias del ítem A no está formada por moléculas. Bueno, ese es un ítem fácil pero confuso, ¿sí? Porque hay algo a lo que no le suelen prestar mucha atención y es a esas definiciones de, bueno, ¿qué es molécula? ¿Qué es unidad fórmula? Por lo general uno dice, bueno, todo lo mismo y no le prestan tanta atención a la palabra. Pero cuando ustedes les dicen la palabra molécula, les están hablando de no metal unido a no metal, ¿sí? Molécula no puede ser utilizado para referirse a una sal o a un compuesto iónico cualquiera, ¿sí? Si uno se quiere referir a un compuesto iónico, utiliza la frase unidad fórmula, ¿sí? Si habla de molécula, es no metal, sí o sí. Bueno, nosotros habíamos dicho cuál era la sal dentro de esas 3 sustancias, ¿sí? El magnesio fluoro 2, ¿sí? El fluoruro de magnesio es un compuesto iónico, no es una molécula. Entonces, esa sustancia no está formada por moléculas. Exactamente esa es la respuesta, ¿sí? El fluoruro de magnesio, al ser un compuesto iónico, no está formado por moléculas. El ítem C nos dice, escribir la fórmula de la molécula que presenta ángulos de enlace de 120 grados. Bueno, vamos a ver. Ángulo de enlace de 120 grados. Había solo una posible conformación, ¿sí? Había una sola posible geometría molecular que permitía que la molécula tuviese un ángulo de enlace igual a 120 grados. Porque recuerden que también está el ángulo de enlace menor a 120 grados, ¿sí? Pero el que es igual a 120 grados, solo una posibilidad. Y se los voy a escribir por acá. Grupos electrónicos compartidos, grupos electrónicos libres, ¿sí? Ángulo de enlace 120 grados, geometría electrónica, geometría molecular. Bueno, aquella sustancia que tiene 3 grupos electrónicos compartidos y 0 grupos electrónicos libres, tiene un ángulo de enlace igual a 120 grados. Y la geometría electrónica, tanto como la molecular, es triangular o trigonal plana, ¿sí? O trigonal también. Esas son las 3 formas en las que puede aparecer. Trigonal plana, trigonal o triangular. ¿Está? Recuerden que si ustedes tienen 0 grupos electrónicos libres, la geometría electrónica y la geometría molecular son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque tengo 0 grupos electrónicos libres. ¿Está? Y esa geometría, como les dije, es la geometría, yo le voy a decir directamente, triangular.
Bien, ahora, a mí me preguntan todo esto, me preguntan grupos compartidos, grupos libres o geometría. No, a mí me preguntan cuál de esas tres sustancias tiene ángulo de enlace de 120 grados, lo que es lo mismo que me pregunten cuál de esas sustancias tiene una geometría triangular, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando. Lo primero que tenemos que descartar es el que ya taché, que es el fluoruro de magnesio, ¿sí? A ese no le podemos analizar su geometría molecular. ¿Por qué? Porque no es una molécula, ¿sí? Entonces, ese ya no es una posibilidad. Tenemos dos posibilidades: boro, bromo, 3, ahora sí, o dióxido de carbono. Y yo, como una tonta, recién borré las Lewis, ¿sí? Las voy a volver a hacer rapidito para que podamos ver esto. El boro tenía 3, se unía con 3 enlaces simples a los 3 bromos. Y el dióxido de carbono, teníamos el carbono como átomo central y se unía mediante 2 enlaces dobles a cada uno de los oxígenos, ¿sí? Esas eran las dos Lewis que borré hace un ratito. ¿Cuál tiene geometría triangular entonces? Bueno, tenemos que comprobar cuál de estas dos tiene 3 grupos electrónicos compartidos y 0 libres. 0 libres tienen las dos, ¿sí? Ninguna de las dos tiene grupos electrónicos libres. El boro-bromo 3 tiene un grupo electrónico compartido, 2 grupos electrónicos compartidos, 3 grupos electrónicos compartidos, mientras que el dióxido de carbono tiene un grupo compartido, 2 grupos compartidos, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono, quiero decir el carbono, ¿no? El átomo central, siempre tenemos que mirar al átomo central. Entonces, ¿cuál de estas dos es la que tiene un ángulo de 120 grados? El boro-bromo 3. ¿Sí? El dióxido de carbono tiene una conformación lineal, ¿sí? Una geometría molecular, tanto como electrónica, lineal, porque tiene 2 compartidos y 0 libres. Su ángulo de enlace es de 180 grados, ¿sí? No es de 120, sino de 180. Bien, ¿se entendió? Bien, vamos ahora entonces con el D, ¿sí? Indicar la fórmula de la molécula triatómica cuyo momento dipolar es igual a 0. Bueno, ahí también una confusión muy común. Momento dipolar igual a 0 o momento dipolar distinto de 0. ¿Qué significa esto? Momento dipolar igual a 0 significa no polar. Momento dipolar distinto de 0 significa polar, ¿sí? Y después me dicen triatómica. Bueno, ¿qué significa triatómica? Que está formada por 3 átomos. En ese sentido, no nos ayuda mucho que diga triatómica. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está formado por 3 átomos y el... no, perdón, sí, nos ayuda un montón. De hecho, nos responde el ejercicio eso. El boro-bromo 3 está formado por 4 átomos y el dióxido de carbono está formado por 3. Entonces, la triatómica es el dióxido de carbono. El boro-bromo 3 es tetraatómica, ¿sí? Está formado por 4. Sí o sí necesitábamos este dato, ¿por qué? Porque ambos son no polares, ¿sí? Recuerden que lo vimos hace un ratito, los dos son no polares, por lo tanto, nos tenían que decir el número de átomos que tenía la molécula para poder definir que la respuesta al ítem D es dióxido de carbono, ¿sí? Y así, muy sencillo, termina este ejercicio. Vamos a hacer uno más de la unidad 3, o 2, vamos a ver, y pasamos a la unidad 4. Bien, dadas las Gracias, fórmulas profe. de nada, dadas las fórmulas de las sustancias, aparece el dióxido de carbono siempre. En todos los ejercicios aparece el dióxido de carbono. Fósforo, cloro 3, cloruro de potasio y trióxido de azufre. Bien, tenemos esas 4 sustancias.
Este ya es un poquito más complicado al anterior, simplemente porque tenemos más opciones, y nada más que eso. Tenemos que indicar entonces A, que presenta el menor punto de ebullición. Bueno, ese medio que ya lo sabemos del ejercicio anterior, pero de todas formas vamos a hacer las Lewis, ¿sí? Y vamos a ver qué tipo de fuerza intermolecular ejerce cada una de estas sustancias. Especialmente también porque en el resto de los ítems nos va a seguir sirviendo esa información para poder responder, ¿sí? Así que no va a ser una pérdida de tiempo. Dióxido de carbono, ya lo hicimos, ¿no? Carbono, átomo central, 4 electrones en su último nivel, se une a los oxígenos a través de 2 enlaces dobles, de esta manera. Y ahí tenemos la Lewis del dióxido de carbono. Recuerden, muy importante aprender a hacer bien las Lewis. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar para determinar si es polar o no es polar, determinar las fuerzas intermoleculares que ejerce y determinar también la geometría. Entonces, recontra importante saber hacer Lewis. Además, nos toman también cómo hacer Lewis complicadas en el examen, así que sépanlo, ¿sí? Bien, esa es la primera. Después tenemos el fósforo cloro 3. En este caso tenemos como átomo central al fósforo, que es el impar más chico. Bien, para hacer esta Lewis tenemos que recordar cuántos electrones tienen en el último nivel tanto el fósforo como los cloros, ¿sí? El fósforo como cada uno de los cloros. Bueno, el cloro ya sabemos que pertenece al grupo 17, así que va a tener 7. Y el fósforo pertenece al grupo 15, así que va a tener 5 en su último nivel, ¿sí? Va a tener 5 electrones para unirse, 5 electrones de valencia, los que se llaman, ¿sí? Entonces vamos a tener fósforo rodeado por los 3 cloros, cada cloro tiene 7, y como cada cloro tiene 7, medio que ya es cantado qué tipo de unión va a llevar a cabo, ¿sí? ¿Qué tipo de unión va a llevar a cabo? Sí o sí, unión simple, porque no puede recibir más de un electrón cada cloro, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? El fósforo dijimos que tiene 5 electrones de valencia, así que va a quedar con un par electrónico libre ahí arriba y va a utilizar 3 de sus electrones para enlazarse de forma simple con cada uno de los cloros. Y ahí tenemos la Lewis de esa molécula. Después tenemos cloruro de potasio. Bueno, el cloruro de potasio haría la Lewis, pero la realidad es que no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que recordar del cloruro de potasio es que es una sal. Por lo tanto, ¿va a tener el menor punto de ebullición? No, imposible. Va a tener el punto de ebullición más alto de todos, ¿sí? Porque es una sal, forma estructuras súper complejas, estables, quise decir. Entonces su punto de ebullición es muy, muy, muy alto. Hay que darle mucha energía para que se vuelva, para que pase de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Bien. Entonces, no va a tener el menor punto de ebullición, ¿sí? Tampoco podemos decir que sea polar o no polar, porque no es una molécula. La polaridad es una característica de las moléculas, así que tampoco es algo que vayamos a decir del cloruro de potasio. Ángulo de enlace tampoco lo vamos a analizar, porque además, fíjense que en el ítem C nos dice cuyas moléculas, ¿sí? Entonces, tampoco vamos a analizar el cloruro de potasio ahí. Lo vamos a analizar, sí, en el ítem D, pero vamos de a poco. Vamos a terminar de hacer las Lewis de los que valen la pena que hagamos las Lewis y continuamos con cada ítem. Bien, vamos con el trióxido de azufre entonces. Azufre, atomicidad impar más chica, así que átomo central, y está rodeado por 3 oxígenos. Bueno, ¿qué pasaba con esta molécula? Creo que hicimos la Lewis la clase pasada de esta molécula, en la clase del lunes. Ambos pertenecen al grupo 16, ¿sí? Eso significa que tiene 6 electrones de valencia, tanto el azufre como cada uno de los oxígenos. Por lo tanto, a cada uno de estos átomos le hacen falta 2 electrones para completar el octeto, ¿sí? Y eso ya me da la pauta
se está por cortar, vuelvan a conectarse con el mismo ID, con la misma contraseña. Eso ya me da la pauta de que el azufre va a tener que hacer un enlace doble. Y con ese enlace doble ya está. Con ese enlace doble ya se llenó, ya llegó a tener los 8 electrones que le otorgan estabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los otros 2 oxígenos? Bueno, los otros 2 oxígenos también necesitan recibir o que les presten o que les compartan 2 electrones a cada uno. Por lo tanto, se van a unir mediante una unión dativa, de esta manera. Y van a tener sus 8 electrones que le confieren estabilidad. ¿Sí? Y de esta manera entonces tenemos las Lewis de las 3 sustancias y ahora cuando volvamos vamos a ponernos a responder cada uno. Bien, ahora sí, tenemos las Lewis, lo que vamos a hacer es responder, ¿sí? El ítem A me dice que presenta el menor punto de ebullición. Bueno, London, hace un ratito ya determinamos, dióxido de carbono, hace un ratito ya determinamos que hace solamente London, ¿sí? ¿Por qué? Porque el átomo central, que es el carbono, no tiene pares electrónicos libres y los 2 átomos que tiene unidos son iguales, entonces es una sustancia no polar. Y las sustancias no polares solamente hacen London. Recuerden que toda molécula hace London, ¿sí? Por ejemplo, el agua hace London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. El dióxido de carbono solo puede hacer London, ¿sí? Bien, después tenemos el trióxido de azufre. Si se fijan, el trióxido de azufre es una molécula nuevamente no polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el átomo central, que es el azufre, no tiene pares electrónicos libres y los 3 átomos que rodean al átomo central son iguales, entonces también es una sustancia no polar. Por lo tanto, ¿qué tipo de fuerza intermolecular ejerce? Solamente London. Solamente London, ¿sí? Porque es no polar y además no hace puente hidrógeno. Fíjense que en ninguno de estos casos tenemos hidrógeno unido a flúor, ni a nitrógeno, ni a oxígeno, ¿está? Bien, y por último tenemos al fósforo cloro 3 y vamos a analizar entonces el átomo central, ¿sí? El átomo central tiene un par electrónico libre, listo. Si veo un par electrónico libre alrededor del átomo central, no hay más discusión, ¿sí? Es una molécula polar, ¿sí? Es una molécula polar. Entonces, ¿qué tipo de fuerza intermolecular va a llevar a cabo si es una molécula polar? Bueno, London seguro. London seguro porque todas las moléculas hacen London, ¿sí? Pero como es polar, también va a poder hacer dipolo, dipolo. ¿Sí? Y esas son entonces las 2 fuerzas intermoleculares que puede hacer esa molécula. ¿Quién va a presentar el menor punto de ebullición? Bueno, el fósforo cloro 3 seguro que no, ¿sí? Porque ya hace dipolo-dipolo. Uno tendría que desempatar entre el dióxido de carbono y el trióxido de azufre. ¿Cómo hago para desempatar? ¿Cómo sé cuál de estos dos tiene un mayor punto de ebullición? Bueno, el que tenga una London más intensa va a ser el que tenga un mayor punto de ebullición y el que tenga la London más débil va a ser el que tenga el menor punto de ebullición. ¿Sí? En este caso, el dióxido de carbono va a ser el que tenga la London más débil, ¿sí? Porque tiene muchos menos electrones que el trióxido de azufre. Eso, si los quieren contar, si los quieren sumar, los suman, no hay ningún problema. De hecho, mejor todavía si se ponen a sumar los electrones de cada molécula. Pero fíjense que ya el solo hecho de que este tiene 2 oxígenos y que este ya tiene un oxígeno de más, ya eso nos está diciendo que tiene más electrones sí o sí que el dióxido de carbono, ¿sí? No hay mucha discusión. Y además el azufre tiene más electrones que el carbono, entonces por todos lados el dióxido de carbono está perdiendo, ¿sí? De todas formas, nada, yo no lo estoy sumando porque no abrí la tabla periódica justo, pero
Si ustedes quieren sumar los electrones de cada uno, lo hacen, no hay ningún problema, mucho mejor. Confirman mejor quién tiene la mejor London, digamos. Bien, la respuesta al ítem A entonces es dióxido de carbono. El ítem B me dice que no presenta fuerzas intermoleculares. De nuevo, esa pregunta tramposa. No presenta fuerzas intermoleculares. ¿Hay moléculas que no presenten fuerzas intermoleculares? No. Todas las moléculas presentan London. No hay ni una molécula que no presente London, ¿sí? Entonces, ¿qué significa no presentar fuerza intermolecular? No ser una molécula. Eso significa. Cuando me dicen no presenta fuerzas intermoleculares, lo que me está diciendo es cuál de toda esta lista no es una molécula. Y nosotros eso ya lo determinamos hace un ratito. El cloruro de potasio es una sal, no es una molécula y por lo tanto no posee o no presenta fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Esa es la respuesta entonces del ítem B. Y el ítem C me dice cuyas moléculas presentan ángulo de enlace menor a 109,5. Ángulo de enlace menor a 109,5. Bueno, las Lewis ya las tenemos hechas, así que va a ser muy sencillo responder esto, ¿sí? Si tienen la tablita a mano o si lo recuerdan, ¿cuáles eran las posibilidades de que una molécula tuviese ángulo de enlace menor a 109,5? Bueno, había dos posibilidades, ¿sí? Había dos posibilidades. Se los voy a escribir por acá. Perdón, mi perro quería participar también. Déjenme que borro un poquito acá. Y ustedes también pueden ir buscando qué es lo que se tiene que cumplir para que una molécula tenga un ángulo de enlace menor a 109,5. Ya el solo hecho de que me diga menor me está hablando de que va a tener pares electrónicos libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que aquellos ángulos de enlace menores a corresponden a esas moléculas que tienen una geometría electrónica distinta a la geometría molecular. ¿Por qué? Porque tienen pares electrónicos o grupos electrónicos sin compartir. Entonces, el solo hecho de ver esa palabra, ya con eso podíamos responder, ¿sí? Pero no importa, podemos igual determinarlo contando, ¿sí? Contando los pares alrededor de cada una de estas moléculas. Bien, tenemos entonces grupos libres, grupos compartidos, geometría electrónica, geometría molecular y ángulo, ¿sí? Como les dije recién, tenemos dos posibilidades para ángulo menor a 109,5. Tenemos dos posibilidades. Una de ellas es 3 grupos compartidos y un grupo libre, y la otra es 2 grupos compartidos y 2 grupos libres, que esa es la característica del agua. ¿Sí? El claro ejemplo de esa última geometría es el agua. Tiene 2 grupos compartidos y 2 grupos libres. Bien, ¿cómo es la geometría electrónica para cada uno de estos? En ambos casos es tetraédrica. Y en cuanto a la geometría molecular, vamos a tener piramidal o pirámide trigonal, cualquiera de los dos es válido, creo que suele aparecer mucho más piramidal, así que les voy a poner piramidal acá. Esa es la geometría molecular entonces de una molécula que tiene su átomo central, 3 grupos compartidos y un grupo libre. Y la otra opción, que es la característica del agua, es angular, ¿sí? Entonces, tenemos que ver si hay alguna molécula que cumpla con estas dos cosas, con alguna, ¿no? Obviamente, de estas dos cosas. Dióxido de carbono
No tiene grupos electrónicos libres el átomo central, así que imposible. Trióxido de azufre no tiene grupos electrónicos libres el átomo central, así que imposible, no tiene ni uno, ni dos, nada, cero, ¿sí? ¿Cuál es la única respuesta válida? Esta, ¿sí? Fósforo, cloro 3. ¿Por qué? Porque el fósforo, que es el átomo central, tiene un par electrónico libre. ¿Y en qué caso estamos? En este primer caso. Un grupo electrónico libre, 3 grupos electrónicos compartidos, fíjense que tiene ese libre, y 1, 2, 3 compartidos, ¿sí? Geometría electrónica entonces tetraédrica, geometría molecular piramidal, y ángulo de enlace efectivamente menor a 109,5 grados, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio? Es simplemente saber la tabla, ¿sí? Nada más que eso. Vamos a pasar al D, ¿sí? En el D me dice que tengo que poner el nombre. Fíjense y guarda con esto. A veces, cuando les dan 4 ítems y 4 sustancias, hay personas que piensan que la respuesta no se puede repetir, pero sí se puede repetir la respuesta, ¿sí? No es que te dan 4 y sí o sí tenés que responder con las 4, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el ítem D me dice que tengo que indicar la fórmula de la sustancia que conduce la corriente eléctrica fundida, pero no en estado sólido, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es la sustancia que conduce corriente eléctrica fundida, pero no en estado sólido? La sal, ¿sí? El cloruro de potasio. ¿Está? El cloruro de potasio conduce corriente eléctrica fundida, pero no en estado sólido. ¿Por qué me dicen esto de fundida y no en estado sólido? Bueno, porque hay sí o sí, ¿sí? La sal tiene que estar fundida o disuelta para conducir. ¿Por qué? Porque lo que conduce es justamente los iones que se forman, por ejemplo, cuando uno tiene sal en solución. Los iones son los que conducen, ¿está? Entonces, por eso dice que no en estado sólido, es algo que se cumple para todas las sales. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna duda con este ejercicio? Si no hay ninguna duda, ya los veo medio aburridos, vamos a pasar a la unidad 4, ¿sí? Que ahí me imagino que van a tener muchas más preguntas y se va a complicar un poquito más, ¿está? Así que voy buscando los ejercicios de la unidad 4 y mientras ustedes piensan si me quieren preguntar alguna última cosa de esta unidad. Bueno, vamos ahora entonces con la unidad 4. La que más sufrimiento genera por lo general. No sé, capaz ustedes están re cancheros con esto y yo les hago la cabeza y nada que ver. Pero bueno, vamos a ver. Por lo general es la que más dolor de cabeza trae. Nos dice, se tiene una mezcla gaseosa formada por 300 gramos de hidrógeno gaseoso, obviamente, porque me dice mezcla gaseosa, 300 gramos de hidrógeno, más 300 gramos de amoníaco gaseoso también. Calcular el número de átomos de hidrógeno presentes en dicha mezcla. Y bueno, hay que resolver con todo el desarrollo, bla, bla, bla. ¿Sí? Obvio que esto ustedes, el desarrollo numérico completo, no se los van a pedir porque ustedes van a rendir de forma virtual, pero les recomiendo que cuando practiquen lo hagan de forma completa. ¿Está? Bien, yo para resolver este tipo de ejercicios tengo, los que hicieron el curso conmigo ya lo deben tener anotado por ahí, pero tengo una reglita, ¿sí? Que me ayuda a no marearme. La reglita es la siguiente. Si yo tengo una magnitud expresada en volumen, la puedo expresar en masa siempre y cuando tenga como dato la densidad. Si yo tengo una magnitud expresada en masa, la puedo expresar en moles siempre y cuando tenga como dato la masa molar. Si yo tengo algo expresado en mol, lo puedo expresar, por ejemplo, si esto fuese mol de molécula, lo puedo expresar como número de molécula
siempre y cuando tenga Avogadro, que recuerden que es 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Y si yo tengo algo expresado en moléculas, voy a poder expresarlo como átomo, siempre y cuando tenga la atomicidad como dato, ¿sí? Ahora, si yo en vez de mol de molécula tengo mol de átomo, ¿cómo puedo pasar de mol de átomo a mol de molécula? Mediante la atomicidad, ¿sí? Y después, bueno, obviamente de mol de átomo a átomo voy a pasar también utilizando Avogadro, ¿sí? Esto, ¿saben esto? Y listo. Es todo lo que tienen que saber para poder resolver cualquiera de estos ejercicios. Después tenemos algunos atajos, por ejemplo, si tenemos como dato el volumen molar, vamos a poder pasar de volumen directamente a mol, ¿sí? Nos vamos a poder saltear el paso de la masa, pero bueno, esos son casos particulares, por decirlo de alguna forma. Bien, vamos entonces a resolver este ejercicio ahora que planteé este esquema. Y nos dice entonces que tenemos 300 gramos de hidrógeno gaseoso, 300 gramos de amoníaco y tenemos que averiguar el número de átomos de hidrógeno presentes en la mezcla. Y ahora lo que yo hago es marcar lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Átomo, ¿sí? Me está pidiendo número de átomo. Entonces yo lo que quiero averiguar es esto. Quiero llegar hasta átomo. ¿Y qué es lo que tengo de dato? Es decir, ¿desde dónde parto? Bueno, a mí me están dando como dato gramos, ¿sí? Me están dando como dato masa. Entonces yo estoy partiendo de masa y tengo que llegar hasta átomo. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a marcarme el camino. Para llegar a átomo, lo importante de esta reglita es que no me puedo saltear ningún camino, tengo que avanzar siempre por donde me marcan las flechas. Entonces, si yo tengo masa y quiero llegar a átomo, voy a tener que pasar a mol de molécula, voy a tener que pasar a molécula y por último, de molécula voy a tener que pasar hasta átomo. Esos van a ser nuestros 3 pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Y cuál es la complejidad extra, digamos, que tiene este ejercicio? Que en realidad no es complejidad, sino que es medio como, bueno, ya son demasiadas cuentas. Es que vamos a tener que hacer esto con el hidrógeno y vamos a tener que hacer esto también con el amoníaco. Entonces vamos a tener que repetir todo, ¿sí? Vamos a empezar a hacerlo con el hidrógeno. Vamos a arrancar por ahí y después pasamos al amoníaco. Bien, entonces tenemos paso número 1, de masa a mol de molécula, ¿sí? Según mi esquema, ¿qué dato necesito para pasar de masa a mol de molécula? La masa molar. ¿La masa molar de quién? Del hidrógeno, ¿sí? Díganme, ¿cuál es la masa molar del hidrógeno? Un mol de hidrógeno 2. ¿A cuántos gramos equivale un mol de hidrógeno 2? Tienen que agarrar la tabla periódica, fijarse. 1,01 me dicen, bueno, pero esa es la masa de un mol de hidrógeno y acá yo tengo un mol de hidrógeno 2, ¿sí? Entonces, la masa molar del hidrógeno 2 va a ser 2,02 gramos, el doble, ¿sí? Recuerden, tienen que ir a la tabla periódica, fijarse el número másico del hidrógeno, que es 1,01. Eso expresado en gramo es la masa de un mol de hidrógeno, entonces la masa de un mol de hidrógeno 2 va a ser el doble, ¿sí? Un mol de hidrógeno 2, 2,02. Ahora, yo tengo 300 gramos de hidrógeno 2. ¿Cuántos moles de hidrógeno 2 tengo? Hago la regla de 3, ¿sí? 300 por 1 dividido 2,02. Y esto me está dando 148,5, o sea, 149 moles. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden ir haciendo la cuenta al mismo tiempo, porque este es un tema
que medio que si solo miran y no hacen las cuentas, imposible que lo aprendan a resolver, ¿sí? Así que guarda. Bien, tengo 149 moles de moléculas de hidrógeno 2. Es decir, paso 1, listo. El paso 1 ya lo terminé. Ahora estoy en esta situación. Ahora estoy en mol de molécula, ¿sí? ¿Y a dónde tengo que pasar? A número de molécula, ¿sí? ¿Por qué paso a número de molécula y no paso de molécula a mol de átomo? Porque a mí me pide número de átomo, no me pide cantidad de átomo de hidrógeno. Yo necesito el número de átomos, ¿está? Entonces voy a resolver ahora el paso 2, y el paso 2 lo que me dice es entonces pasar de mol de molécula a número de molécula. Bien, para esto, ¿qué necesito? Tener claro Avogadro. Un mol de hidrógeno 2 son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno 2, ¿sí? ¿Yo tengo un mol? No. Yo tengo 149 moles de hidrógeno 2. Tenemos que averiguar entonces cuántas moléculas tengo en esos 149 moles, ¿sí? Resuelvo la regla de 3, 149 por 6,02 por 10 a la 23, y esto me da 8,9698, lo voy a redondear a 8,97 por 10 a la 25. Recuerden, yo redondeo en todos los pasos, ¿por qué? Para que se les quede y les quede bien claro cuál es la técnica, digamos, para redondear. Pero la realidad es que para tener un resultado más exacto, ustedes tienen que redondear solamente el último resultado, ¿sí? Es decir, usen la mayor cantidad de decimales que les sea cómodo usar y recién redondean el último. De todas formas, es muy difícil que se les salga del rango simplemente por redondear en todos los pasos. Lo que sí es importante es que redondeen bien, ¿sí? Eso seguro. Tengo entonces 8,97 por 10 a la 25 moléculas de hidrógeno 2. Bien, listo el paso 2, ya estoy en molécula. Ahora vamos a resolver el paso 3. De molécula tengo que pasar a átomo de hidrógeno. Bien, para hacer esto tengo que tener en claro la atomicidad, ¿sí? Una molécula de hidrógeno 2 tiene 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Yo tengo una molécula en mi mezcla de hidrógeno 2? No, yo tengo 8,97 por 10 a la 25 moléculas de hidrógeno 2. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo presentes en ese número de moléculas? Nuevamente, resuelvo la regla de 3, ¿sí? 8,97 exponente 25 por 2, obviamente dividido 1 no lo voy a hacer porque no es necesario, y a mí me da 1,794, lo voy a redondear a 1,79 por 10 a la 26 átomos de hidrógeno. Bien, y esta es la primera parte del resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra cosa que tenemos que recordar es que los átomos de hidrógeno que yo tengo presentes en mi mezcla vienen de 2 lugares, ¿sí? Átomos de hidrógeno totales es igual a átomos de hidrógeno que vienen del hidrógeno 2 más átomos de hidrógeno que vienen del amoníaco. ¿Qué es lo que acabo de averiguar? Esto, átomos de hidrógeno que vienen del hidrógeno 2. Entonces lo voy a escribir por acá. Átomos de hidrógeno totales, átomos de hidrógeno que vienen del hidrógeno 2 son 1,79 por 10 a la 26. ¿Sí? ¿Qué me falta averiguar entonces? Átomos de hidrógeno que vienen del amoníaco. Y para eso voy a seguir exactamente los mismos pasos. ¿Por qué? Porque sigo queriendo llegar a átomo y además porque parto de masa de amoníaco. Entonces sigo partiendo del mismo lugar.
los tres pasos van a ser iguales, de masa a mol de molécula, de mol de molécula a molécula y de molécula a átomo. ¿Está? Entonces, voy a borrar esto, salvo que alguien me consulte algo, voy a borrar esto, pero voy a repetir exactamente lo mismo con el amoníaco, ¿sí? Así que si no les quedó... Profe, Sí, allá en la formulita esa que hizo dice átomos de la mezcla igual a átomos de hidrógeno en lo que en escribió la fila. verde, esto de acá. Ajá, en la primera fila, sí. Acá dice átomos de Ajá, hidrógeno totales, es decir, los de la ya, mezcla completa. Estos de acá, átomos de hidrógeno que vienen de las moléculas de hidrógeno 2. Y esto de acá, átomo de hidrógeno que viene del amoníaco. ¿Sí? Lo que estoy marcando ahí es de dónde vienen todos los átomos de hidrógeno que nosotros tenemos que averiguar que están presentes en nuestra mezcla. Bien, repetimos entonces. Tengo masa de amoníaco y tengo que obtener átomo de hidrógeno. Así que paso 1, masa a mol de molécula. ¿Cuál es mi herramienta? La masa molar. Díganme, ¿cuál es la masa molar del amoníaco? 1 mol de amoníaco. ¿Qué masa tiene? A ver, me dicen 17, me dicen 16. Nitrógeno es 14, ¿no? Y el hidrógeno es 1,01 por cada uno de los hidrógenos. Entonces, ¿cuánto va a ser? 17, ¿está? 1 mol de amoníaco, entonces, 17, no me acuerdo si el nitrógeno era 14, algo, creo que era 14,0. Esto va a ser 17,03, o sea, 17,0. Lo dejamos así. 1 mol de amoníaco tiene esa masa. Ahora, yo tengo 300 gramos de amoníaco. ¿Sí? Tengo 300 gramos de amoníaco. ¿A cuántos moles equivale esto? Tengo que resolver la regla de 3, ¿sí? Hago 300 por 1, que es 300, dividido 17, me da 17,647, ¿sí? Lo voy a dejar como 17,6 moles de amoníaco. Paso 1, listo de nuevo. Ahora, de mol de molécula tengo que pasar a molécula. Mi herramienta para hacer esto es Avogadro. Entonces voy a plantear que 1 mol de amoníaco porta 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. ¿Sí? Ahora, yo quiero saber cuántas moléculas tengo en 17,6 moles de amoníaco, que es lo que yo tengo en mi mezcla gaseosa. Y para esto nuevamente resuelvo la regla de 3. Voy a hacer 17,6 por 6,02 por 10 a la 23. Y esto me está dando 1,06 redondeado, pero en realidad me da 1,05952, pero lo redondeo así, por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. Bien, segundo paso, listo. Vamos con el último dentro del esquema, ¿sí? Después nos queda sumar los átomos de hidrógeno, ¿no? Pero bueno, para terminar esta partecita, vamos a tener que pasar de molécula a átomo mediante la atomicidad, ¿sí? Entonces vamos a plantear que una molécula de amoníaco, según la atomicidad, que es este numerito de acá, tiene 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Yo tengo una molécula? No, yo tengo 1,06 por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno vienen del amoníaco? Resuelvo la regla de 3. 1,06 exponente 25 por 3. Esto me da 3,18 por 10 a la 25
átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y listo. Ya averigüé cuántos átomos de hidrógeno vienen de cada uno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que sumar. Lo voy a poner en otro color. Átomos de hidrógeno que vienen del amoníaco son 3,18 por 10 a la 25. ¿Sí? Puedo decir entonces que los átomos de hidrógeno totales, es decir, todo lo que yo tengo en la mezcla, va a ser la suma. Tengo que hacer entonces 1,79 exponente 26 más 3,18 exponente 25, y esto me da 2,11 por 10 a la 26 átomos de hidrógeno. Y esa es la respuesta, ¿sí? Eso es todo lo que yo tengo en mi mezcla. Fíjense la diferencia, acá dio 2,12, no hay problema, eso pasa porque por lo que les expliqué antes, ¿sí? Porque yo redondeo en todos los pasos cuando en realidad lo que conviene hacer para que sea más exacto todavía es redondear solamente en el resultado final. Este resultado, si ustedes ponen 2,11, ¿está mal? No, porque recuerden que hay una tolerancia de redondeo, digamos, del 3%, y esto está dentro del 3% sin ningún problema. Listo el ítem A. ¿Alguna consulta? Vamos con el ítem B, entonces. El ítem B no tiene nada que ver con el ítem A, y se puede resolver de varias formas distintas, ¿sí? Yo lo voy a resolver de la forma que me parece más simple, en el sentido de que no hay que recordar tantas cosas extra, digamos. O sea, no es que hay que aprender toda una nueva forma de averiguar la masa de una molécula, sino que es algo que ya saben, ¿sí? Ustedes saben que la masa molar, ¿sí? La masa molar me indica la masa de un mol de moléculas, ¿no es cierto? Eso ya está claro. Un mol de moléculas es exactamente lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces lo que podemos decir es que la masa molar me va a estar dando la masa de un mol de molécula, o lo que es lo mismo, la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, yo les pregunto, ya se los había preguntado y habíamos dicho que era 17, ¿no? La masa molar del amoníaco. Yo sé entonces que un mol de amoníaco, en este caso, pero se cumple para cualquiera, ¿sí? Equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, y en masa equivale a 17 gramos. Esa es la masa de un mol de amoníaco, o la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, que es lo mismo. ¿Qué puedo plantear entonces? Yo sé la masa de este número de moléculas, ¿sí? Yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas equivalen a 17 gramos. ¿Yo quiero saber la masa de esta cantidad de moléculas? No, yo quiero saber la masa de una molécula. Entonces acá pongo una molécula. Obviamente no lo escribí, pero de amoníaco, ¿no? Quiero saber entonces la masa de una molécula, y hago la regla de 3. Me va a quedar 1 por 17, que es 17, dividido 6,02 por 10 a la 23. Y esto me da 2,82, en realidad me da 2,823920, etcétera, etcétera, pero se redondea, la cuarta cifra es un 3, así que la tercera cifra me queda exactamente igual, por 10 a la menos 23 gramos. Y esa, así, tan simple, una sola regla de 3, con eso podemos averiguar la respuesta del ítem B. ¿Sí? Muy sencillo. Porque existe esa idea de que si me piden la masa de una molécula, la tengo que responder o la tengo que averiguar en UMA y después pasarla a gramo, y no es necesario. Si te la piden en UMA,
bueno, ahí sí, obviamente la vas a tener que calcular en UMA, pero si te la piden en gramo o si no te especifican en qué unidad de masa la tenés que responder, respondela de la forma más fácil, que es esta, respondiéndola en gramos, ¿sí? Bien, voy a ir buscando un ejercicio más para hacer. Ejercicio 6 del compilado, entonces. 85 gramos de una sustancia en estado líquido ocupan un volumen de 62 centímetros cúbicos. Bueno, ahí lo primero que tenemos que pensar es en densidad, ¿sí? Densidad o una relación cualquiera entre masa y volumen, no importa. Con eso yo si quiero puedo calcular la densidad, pero tal vez ni sea necesario calcularla, simplemente con tener esa relación estamos bien, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esta relación que tiene mucho que ver con la densidad? Porque me están diciendo cuál es el volumen que ocupa determinada masa, y densidad es justamente eso, masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, me están dando esa información. Es decir, esto que me están diciendo es lo mismo que si me hubiesen dado la densidad como dato. Después me dice, el volumen molar de la sustancia a esa temperatura es 35 centímetros cúbicos sobre mol. Bien, perfecto. Y bueno, pequeño problema, no me dicen de qué sustancia me están hablando, ¿no? Si no sería muy fácil. Si me dijesen la sustancia, yo voy, busco en la tabla periódica, averiguo la masa molar y estamos. Pero no es el caso, no fueron tan buenos, vamos a tener que arreglárnosla de alguna manera, ¿está? Me dan entonces una relación masa-volumen y me dan también el volumen molar, que si recuerdan, el volumen molar lo que me indica es el volumen que ocupa un mol de sustancia, ¿sí? Me dicen entonces que un mol de esta sustancia ocupa 35 centímetros cúbicos, y al mismo tiempo yo sé que 85 gramos ocupan 62 centímetros cúbicos, ¿sí? Medio complicado, medio trabalenguas, pero vamos a ir viendo qué nos piden. El volumen expresado en decímetro cúbico, no importa, después vemos, eso de pasarlo a decímetro cúbico no es muy complicado, simplemente concentrémonos en lo que tiene que ver con magnitudes, ¿sí? El volumen que ocupan, y esto lo voy a copiar porque creo que no se ve tan bien, 4,21 por 10 a la 25 moléculas. Lo que yo quiero saber es qué volumen ocupan. Y para resolver esto hay una forma muy sencilla de hacerlo. Me están dando como dato el volumen molar, ¿sí? El volumen molar me indica, como les dije, el volumen que ocupa un mol. En este caso me están diciendo que un mol de esta sustancia ocupa 35 centímetros cúbicos, ¿sí? Y no dijimos recién, justo en el ejercicio anterior, que un mol es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Es exactamente lo mismo. Entonces yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas ocupan 35 centímetros cúbicos. Puedo escribir eso como una regla de 3. Puedo decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esta sustancia, que yo no sé qué es, ocupa un volumen de 35 centímetros cúbicos. No me interesa el volumen de un mol, a mí me interesa el volumen de 4,21 por 10 a la 25 moléculas, es lo que me pide el enunciado. ¿A qué volumen equivale entonces? Con esta sola regla de 3 voy a llegar a averiguarlo. 4,21 exponente 25 por 35 dividido 6,02 exponente 23. Y esto me está dando 2447,6. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí. 2447 centímetros cúbicos. Ahora, sí, ahora que averiguamos el volumen que ocupan esta cantidad de moléculas, este número, perdón, de moléculas, vamos a pasarlo a la unidad que corresponde, que es decímetro cúbico. Yo sé que hay mucha gente que las transformaciones las hace con un factor, que, bueno, cosas, ¿sí? Distintas formas de hacerlo. Yo soy muy fan de las reglas de 3 porque
no hay que pensar demasiado, ¿sí? Solamente, no es que no hay que pensar, sino es que no hay que recordar nada de memoria, ¿sí? Que multiplico por tanto, que divido por tanto, no. Solamente planteamos la regla de 3 y listo, ¿sí? Recordemos, un decímetro cúbico es lo mismo que decir un litro. Yo sé que 1000 centímetros cúbicos equivalen a un decímetro cúbico, ¿sí? Por lo tanto, 2047 centímetros cúbicos, simplemente lo que tenemos que hacer, según esta regla de 3, es dividir por 1000, ¿sí? Obvio que si ustedes ya se acuerdan de memoria que hay que dividir por 1000, lo hacen directamente. Y esto me da 2,447, que redondeado es 2,45 decímetros cúbicos, que es exactamente la respuesta que nos da por ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Este ítem A. El enunciado parecía muy complicado, pero no, al final por lo menos el punto A no lo fue tanto, ¿sí? Y misteriosamente el punto A vale 1,5 y el punto B 0,5, así que según el puntaje el B debería ser más fácil. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos ahora entonces con el B. El B me dice la masa, y acá ya nos complican un poco más, ¿sí? La masa en gramos de una molécula de sustancia. ¿Por qué nos complican? Porque nosotros tenemos como dato el volumen molar, entonces podemos saber el volumen muy fácilmente, podemos saber el volumen de distinta número de moléculas, ¿sí? Pero no podemos saber la masa, porque no tenemos la masa molar. Si tuviésemos la masa molar o si supiésemos quién es esta sustancia, podríamos resolverlo mucho más fácil, pero no es el caso. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. Como les dije, yo tengo como dato el volumen molar. Yo sé que, siempre hago lo mismo, ahora sí, yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas, es decir, un mol de moléculas de esta sustancia, tienen un volumen de 35 centímetros cúbicos. Pero a mí no me interesan 6,02, sino que me interesa una molécula. Entonces planteo una molécula, ¿qué volumen va a tener? Y ustedes dirán, ¿para qué estaremos averiguando volumen si me están pidiendo la masa, no me están pidiendo el volumen? Bueno, porque yo acá arriba tengo esta relación. Yo sé que 85 gramos de una sustancia ocupa este volumen, es decir, yo tengo una relación de masa-volumen, la misma relación como les dije antes que me podría dar la densidad, si la tuviese, de manera que si yo averiguo el volumen de una molécula, puedo terminar averiguando la masa que ocupa, la masa que pesa, entre comillas, ese volumen, ¿sí? Entonces vamos a hacer exactamente eso, vamos a hacer como una cadena de molécula a volumen y de volumen después a masa con esta relación. Bien, espérenme que hago esta cuentita. 1 por 35, obviamente 35, dividido 6,02 exponente 23. Y me dice que el volumen de una molécula es 5,81 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de una molécula. Quiero averiguar la masa. Planteo entonces eso que marqué en celeste más arriba. El enunciado me dice 85 gramos de esta sustancia ocupan un volumen de 62 centímetros cúbicos. ¿Yo tengo 62 centímetros cúbicos de sustancia? No. Yo tengo 5,81 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos de sustancia. ¿A qué masa equivale? ¿Qué masa ocupa ese volumen? Bueno, resolvemos nuevamente la regla de 3. 5,81 exponente menos 23 por 85 dividido 62. Y esto me da 7,965, o sea, 7,97 por 10 a la menos 23 gramos. Y esa es entonces la masa de una molécula, que coincide con el resultado.
Bien, vamos con este ejercicio entonces, que como les decía es un poquito más raro, más complicado, no es tan normal, ¿sí? Bien, lo que me dice es, en primer lugar, me da una sustancia que es medio extraña. Yo creo que eso es lo que está bajo del carbono, yo diría que es un 6. Tiene pinta de 8, sí, pero apuesto a que es un 6. Me parece que es un 6. Si el resultado no coincide, ya sabemos por qué es. Carbono 6, hidrógeno X. Es decir, no tengo la más pálida idea de cuántos hidrógenos tengo en esa molécula, ¿sí? Ese es el problema del ejercicio. Y es lo que tenemos que averiguar, ¿no? La atomicidad del hidrógeno. ¿Qué me están queriendo decir con atomicidad? Me están preguntando cuántos átomos de hidrógeno tengo por molécula de esta sustancia. Eso es lo que me preguntan. Y los datos para resolverlo son los siguientes. Me dicen que 10 moléculas de carbono 6, hidrógeno X, tienen una masa de 1,43 por 10 a la menos 21 gramos. ¿Sí? Y después me dicen que la densidad de la sustancia, yo hago la densidad así para arriba, por las dudas les aclaro que también aparece al revés. La densidad de la sustancia es 0,655 gramos mililitros. Bien, esos son mis dos datos. Y me preguntan entonces la atomicidad. Bien, bueno, no son los únicos dos datos que tenemos. Tenemos otro dato más, que es la atomicidad del carbono. Yo sé que por molécula, ¿sí? Yo sé que por molécula tengo 6 carbonos, ¿está? Y ese es un dato importante. Lo primero que voy a hacer para no tener este problema de estar hablando de molécula y que se nos confunda masa molar, UMA y todas esas cosas, con los datos que me acaban de dar voy a averiguar la masa molar de esta sustancia, ¿sí? Es decir, ¿la masa de 10 moléculas voy a averiguar? No, voy a averiguar la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas, o sea, la masa de un mol de molécula. Guarda que esto puede ser resuelto de distintas formas, ¿sí? Yo les planteo esta que me parece la más sencilla. Voy a averiguar entonces la masa de un mol de estas moléculas. Hago 6,02 exponente 23 por 1,43 exponente menos 21 dividido 10. Bien, esto me da 86,086. Vamos a ponerle 86,1 gramos. ¿Ven? Ya estamos frente a números un poco más felices. 86,1 me gusta más que este número horrendo de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de averiguar entonces? Masa molar del carbono 6, hidrógeno X. Esa es la masa de un mol. Bien. Gramo sobre mol. Perfecto. ¿Qué es lo que sabemos? Un mol de carbono 6, hidrógeno X, tiene 6 moles de átomo de carbono y tiene X, porque no sé cuántos son, moles de átomo de hidrógeno. Eso es lo que me está indicando la atomicidad, ¿sí? Y yo sé además que un mol tiene esa masa, 86,1 gramos. Es decir, de estos 86,1 gramos hay una parte que corresponde a los 6 moles de átomo de carbono y hay una parte que corresponde a los X moles de átomo de hidrógeno. Y yo les pregunto, ¿qué masa tienen 6 moles de átomo de carbono? O más fácil, un mol de átomo de carbono, ¿qué masa tiene? ¿A dónde tienen que ir para averiguar esto? Tienen que ir a la tabla periódica, ¿no es cierto? Ver el número másico del carbono, van a ver que ese número es 12, ¿sí? Y 12 gramos es la masa de un mol de carbono, pero como me dice Mariano, yo tengo 6 moles de átomo de carbono. Entonces voy a tener que hacer 12 por 6, que da exactamente
72 gramos. Perfecto. ¿Qué es lo que acabo de averiguar? Algo muy, muy importante. Acabo de averiguar que de los 86,1 gramos, que es la masa que ocupa un mol de esta sustancia, 72 gramos vienen del carbono. Entonces, ¿qué es lo que estoy pudiendo averiguar? Puedo averiguar cuánta masa viene de los moles de átomo de hidrógeno, simplemente haciendo 86,1 menos 72. 14,1 gramos va a venir entonces del hidrógeno, ¿sí? De la masa de un mol, 72 gramos vienen del carbono y 14,1 gramos vienen del hidrógeno. Último paso, tenemos que averiguar efectivamente cuántos átomos de hidrógeno tengo por molécula, o lo que es lo mismo, cuántos moles de átomo de hidrógeno tengo por mol de molécula. Y para esto, ¿qué voy a hacer? Algo muy simple, una última regla de 3. Un mol de átomo de hidrógeno, ¿qué masa tiene? Lo dijimos un par de veces hoy ya. 1,01 gramos. Esa es la masa de un mol de átomos de hidrógeno. En mi mol de molécula, yo no sé cuántos moles de átomo de hidrógeno tengo, pero lo que es seguro es que no tengo 1,01 gramos. Yo ya averigüé que tengo 14,1 gramos de hidrógeno. ¿Sí? 14,1 gramos de hidrógeno. ¿A cuántos moles equivale esto? Bueno, 14,1 por 1 dividido 1,01. Y esto me da 13,96. O sea, 14,0 moles de átomos de hidrógeno. ¿Qué me está queriendo decir este resultado? Que cada un mol, lo voy a hacer en otro color, cada un mol de esta sustancia, yo tengo 14 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí? Porque esos 14 moles son los equivalentes a la masa que yo sé que porta un mol de mi sustancia. ¿Se entendió? Un poquito más complicado que lo normal, ¿sí? No es tan común este ejercicio. Pero fíjense cómo con 2 reglas de 3 se pudo resolver. Bueno, vamos con el punto B. En el punto B tenemos que calcular la cantidad de átomos, o sea, los moles de átomos de carbono, presentes en 50 mililitros de esta sustancia. Y tenemos dos datos muy importantes que son, por un lado, la densidad, que ya nos la dieron como dato en el enunciado, y por otro lado, la masa molar, que la averiguamos para resolver el ítem A. Bien, vamos a tener que usar el esquema. ¿Por qué? Porque a mí lo que me están pidiendo es cantidad de átomos, o sea, mol de átomos. Y yo estoy partiendo de un volumen de sustancia, ¿sí? 50 mililitros. Entonces, el camino que voy a tener que hacer es de mol a masa, de volumen a masa a mol de molécula, y de mol de molécula a mol de átomo. Esos van a ser nuestros 3 pasos para poder resolver este ejercicio. Vamos con el primer paso. Para el primer paso, lo que necesito es la densidad, como lo indica acá el esquema. Recuerden que densidad es masa sobre volumen. Yo tengo como dato el volumen y la densidad, por lo tanto, voy a tener que hacer densidad por volumen igual a masa. La densidad es 0,655 gramos sobre mililitro, el volumen son 50 mililitros y esa cuenta me va a dar como resultado la masa. La cuenta va a ser entonces 0,655 por 50 y esto me da 32,75, lo voy a redondear a 32,8 gramos. Esa es la masa de sustancia que tenemos. Lo siguiente, paso 1, ya está. Vamos con el paso 2. De masa a mol de molécula y necesitamos la masa molar como dato, que justamente, por suerte, ya la calculamos, la tenemos ahí. Planteo entonces, un mol de esta sustancia tiene una masa equivalente a 86,1 gramos.
Ahora, yo no tengo 86,1 gramos, yo tengo 32,8 gramos y quiero saber cuántos moles son equivalentes a esa masa. Voy a hacer entonces 32,8 por 1, obviamente es 32,8, dividido 86,1. Y esto me da 0,381 moles de sustancia. Bien, ahora paso 2, entonces terminado. Vamos con el último paso, que es el paso número 3. Y consiste en, utilizando la atomicidad, hacer la relación entre los moles de sustancia y los moles de carbono, que es justamente lo que me están preguntando. Entonces, cada un mol de sustancia, yo tengo 6 moles de carbono. Obviamente acá son moles de átomo y acá son moles de molécula. Esto lo digo mirando siempre la atomicidad, ¿sí? Yo no tengo un mol de moléculas de sustancias, yo tengo 0,381 moles de estas moléculas. Por lo tanto, voy a poder averiguar cuántos moles de átomos de carbono tengo en esa cantidad. Voy a hacer 0,381 por 6 y esto me da 2,286. Lo voy a redondear como 2,29 mol de átomo de carbono. Y este es el resultado. Esa es la cantidad de moles de átomos de carbono que están contenidas en los 50 mililitros de sustancia.